Bien, vamos a continuar la clase de hoy sobre el tema derecho y sociedad. Eh, yo les había dado pase para ver si tenían alguna inquietud, alguna pregunta. No sé si en este espacio de tiempo que hemos tenido entre un tema y otro, se les ha ocurrido o están pensando en hacer algún comentario o alguna pregunta sobre el tema que se ha expuesto. Bien, entonces da la impresión de que no hay preguntas, porque seguramente el tema ha quedado lo suficientemente claro. Entonces, ahora vamos a ver, continuando la clase de la relación entre el derecho y la sociedad, hemos visto el tema de que el hombre es un ser social, ¿no? El hombre es un zoopoliticón, decía Aristóteles. El hombre necesita de otros hombres para realizarse. El hombre tiene un sentimiento de limitación, ¿no? Según Alzamora Valdés, el hombre tiene, por otro lado, un afán de plenitud, ¿no? El hombre siempre está pensando en realizar cosas en su vida, ¿no? Un afán de hacerse ser lo más completo posible, ¿no? Entonces, y hemos visto también las relaciones que tiene el hombre dentro de la sociedad, ¿no? Ahora veamos, en la diapositiva está el tema de las formas de la sociedad. ¿Cómo es que la sociedad está presente en la vida de los hombres? ¿Cómo es que la sociedad de alguna manera determina nuestra forma de vivir, ¿no es cierto? Nuestra forma de vivir. Entonces, ¿qué es la sociedad? ¿No? La sociedad es un organismo compuesto por muchos hombres, por muchos individuos, ¿no? Y en ese sentido se dice que una sociedad puede asumir dos formas, ¿no? Una sociedad puede ser una comunidad o puede ser una sociedad propiamente dicha, ¿no? Entonces puede ser una comunidad, les decía, o una sociedad propiamente dicha. ¿Cuándo hablamos de comunidad? ¿No? Cuando una sociedad es una comunidad. Cuando es una imposición, ¿no? Estamos en una comunidad, ¿no? Cuando hay una cuestión preexistente, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos nacido, o al menos yo he nacido en Iquitos, ¿no? De alguna manera soy iquiteño, soy loretano, y eso es una imposición. Soy amazónico, además. Entonces, es una cuestión que nace de la naturaleza, que nace del medio en donde nosotros nos desenvolvemos, o nace del Estado, ¿no? Como una imposición. En ese sentido, somos una comunidad. El Perú es una comunidad, ¿no? O sea, y además de ser iquiteño, soy loretano y soy peruano, ¿no? Entonces, es una situación preexistente. Yo no he elegido eso. Simplemente está ahí. Y yo formo parte de esa comunidad. Ustedes forman parte de esta comunidad. Ustedes forman parte de la comunidad, por ejemplo, ahora unapense, ¿no? Ahora son miembros de la UNAP, de la universidad, ¿no? Y eso es una cuestión que ha estado ahí. Claro que ustedes han elegido, pero forman parte ya de una comunidad, ¿no? De una comunidad. Es una situación preexistente y es, por eso en la diapositiva está, es una imposición, ¿no? Que se da de manera natural, ¿no? Por la naturaleza o
por el medio donde uno nace, donde uno se cría, se desarrolla, vive, ¿no? Y por el Estado en general. Pero la sociedad también puede, la sociedad puede ser una sociedad propiamente dicha, ¿no? Que ya no es una imposición, ¿no? Que ya no está dado por un tercero ajeno, ¿no? A nosotros, las que nos impone, sino la sociedad es un diseño del hombre. Es lo que el hombre está pensando, ¿no? Es lo puesto por el hombre, ¿no? Y cómo el hombre hace sociedad. El hombre hace una sociedad a través de una idea y una representación, ¿no? La sociedad nace cuando hay una conciencia colectiva en el cual las representaciones de todos sus integrantes se unifican y se dirigen hacia el mismo fin, hacia el bien común. Se dan cuenta que hay una cuestión muy diferente entre la comunidad y la sociedad propiamente dicha. En la sociedad, nosotros como sociedad, o sea, como hombres, nosotros tenemos una idea y una representación y buscamos fines, ¿no? Nosotros buscamos llegar hacia algún sitio. Por ejemplo, el bien común, ¿no? Que todos, por ejemplo, que la educación en la Amazonía, en Iquitos, sea de lo mejor, que los sistemas de salud sean de lo mejor, que seamos una sociedad más tolerante, ¿no? Más respetuosa, más trabajadora, ¿no? Con mística, ¿no? En el trabajo. Entonces, todo eso es una sociedad propiamente dicha, ¿no? O sea, en donde hay una conciencia colectiva, ¿no? Una conciencia colectiva de alcanzar ciertos fines. En este caso, la sociedad siempre busca el bien común, o sea, el bien para todos los miembros de la sociedad, ¿no? Para todos los miembros de la sociedad. Entonces, se dan cuenta la diferencia que hay entre la comunidad y la sociedad propiamente dicha. Entonces, la pregunta es, ¿somos comunidad aquí en Iquitos? ¿Hay una comunidad de Iquitos? Sí. ¿Existe una sociedad iquiteña? O sea, una sociedad que tenga conciencia de sí, que tenga una idea y una representación de alcanzar ciertos fines. No lo sé. O sea, tengo mis dudas. O sea, porque es lo más difícil que hay. Que la sociedad tenga conciencia para alcanzar sus metas, para alcanzar el bien común, ¿no? En ese sentido, o sea, la sociedad, por eso, tiene que ser tiene que darse a través de una idea y una representación que nosotros nos formamos como sociedad, que nosotros queremos ser. ¿Qué es lo que queremos ser nosotros como iquiteños, como loretanos? ¿Qué es lo que queremos ser? ¿A dónde apuntamos? ¿A dónde queremos llegar? Todo eso se da en una sociedad propiamente dicha. Creo que eso nos ha faltado, o creo que eso nos falta incluso como sociedad peruana, ¿no? Tener nuestros objetivos claros, ¿no? Y saber a dónde queremos llegar. Bien, entonces, la sociedad, resumiendo, se puede dividir en dos formas. Como comunidad, que es una imposición, ¿no? Que se da a través de la naturaleza, a través del medio, a través del Estado, y la sociedad propiamente dicha, que es lo puesto por el hombre, que es lo que los hombres de manera consciente, ¿no? De manera colectiva, desean, ¿no? Alcanzar el bien común, desean alcanzar los fines que se han trazado como sociedad. Es el hombre que ha ideado y que se está representando una sociedad en el futuro y que trabaja para alcanzar esos fines, ¿no? Esa es una sociedad
propiamente dicha. Ahora veamos la forma de la organización social, ¿no? La forma de la organización social. Entonces, ¿cómo es que la sociedad se organiza? Veamos el primer concepto, el tema entre anarquía y seguridad, ¿no? Tan pronto como varios hombres viven en común, es necesario que los caprichos de cada uno encuentre una barrera que proteja los intereses primordiales de los demás, ¿no? Es importante que los caprichos de cada quien, de cada hombre, tenga un límite, ¿no? Donde terminan mis derechos, nacen los derechos de los demás, ¿no? Eso es muy importante para que la sociedad no sea una sociedad anárquica. Siempre hay una discusión entre la anarquía y la seguridad. Hay dos extremos. La anarquía significa que todos podemos hacer lo que nos venga en gana, y una sociedad anárquica es un caos. Hay la libertad plena. Todos podemos hacer lo que nos da la gana. Ahí hay anarquía, ¿no? Y por otro lado, hay otro extremo, la seguridad, donde todo lo que hacemos está regulado por una norma, por una ley, está presente todo. Entonces, lo ideal es encontrar un equilibrio entre la anarquía y la seguridad, ¿no? Por eso es importante que los caprichos de los hombres tengan límites, ¿no? Y los límites se dan cuando aparecen los intereses de los otros, o sea, hay una barrera que es necesario acatar, o sea, respetar los derechos de los otros, de tal manera que no seamos una sociedad anárquica, pero tampoco llegar al extremo de la dictadura, ¿no? Un Estado donde prime exclusivamente la seguridad, ¿no? Puede conducirnos a una dictadura, ¿no? Y eso es lo que no queremos tampoco. Pero tampoco queremos una sociedad anárquica. Queremos una sociedad ordenada. Esa es la idea, ¿no? Por otro lado, está el tema de el poder social, ¿no? El poder social, ¿no? Está determinado siempre, ¿no? Bajo ciertas reglas, ¿no? Está determinado por la tendencia natural, ¿no? De estas reglas colectivas que hay, ¿no? Toda sociedad tiene un poder, una cabeza. En una sociedad puede haber, por ejemplo, en una comunidad, en una sociedad puede haber, en una sociedad primitiva, por ejemplo, a veces quien tiene el poder es el cazador más caracterizado, el más diestro cazando, ¿no? O pueden tener el poder una comunidad de ancianos, los que han vivido más, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está el poder social, ¿no? Entonces, siempre es importante que en una sociedad exista un poder. Se dan cuenta que hay una relación entre derecho, sociedad y poder, ¿no? Entonces, cuando en una sociedad primitiva, por ejemplo, se violan normas, se necesita, siempre hay una reacción, ¿no? Contra la violación de normas, contra la violación de reglas, ¿no? En este caso, en la familia, por ejemplo, en las familias patriarcales, ¿no? El padre es quien aplica una sanción al culpable. El padre, en el derecho romano se llama pater familias, el padre es el que castiga al culpable, ¿no? En una sociedad más avanzada,
cuando se violan estas reglas, quien va a sancionar ya no es el paters familias o el padre, sino es el jefe de la comunidad, o es un consejo de ancianos o de notables, o un tribunal, o una asamblea popular que pone la sanción, ¿no? Que impone la coacción, quien es el encargado de hacer cumplir las reglas impuestas por la sociedad. Más tarde, o sea, más adelante en el desarrollo de la sociedad, es el Estado quien asegura el funcionamiento de la sociedad, quien de alguna manera tiene el monopolio, es el Estado quien tiene el monopolio de sancionar a los que cometen cualquier tipo de ilícito, quienes cometen algún tipo de delito, ¿no? Entonces, o sea, no hay ninguna sociedad, no hay una vida social sin un mínimo de disciplina. Ya les decía que si no hay disciplina, una disciplina institucionalizada, podemos caer en la anarquía, pero tampoco debemos caer en la dictadura. Entonces, pero es necesario que la sociedad tenga un mínimo de disciplina para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, todo grupo humano tiende naturalmente hacia una organización que concentre la fuerza en manos de un poder y establezca así una diferenciación entre gobernantes y gobernados. Siempre en una sociedad hay quienes gobiernan y quienes son gobernados. Los que gobiernan siempre son los más pocos, ¿no? Y los gobernados son los más. Pero es necesario que exista esta fuerza, ¿no? Y exista un poder para que haga cumplir, para que haga respetar las normas que la propia sociedad se autoimpuesta. Bien, entonces, ahora veamos el tema de la autoridad en materia internacional. ¿Se dan cuenta ustedes que en el poder social siempre hay una autoridad? Ya en el mundo moderno, en cada estado es el que tiene el monopolio para sancionar a los que cometen delito, a los que cometen ilícitos, ¿no? Es el Estado que puede utilizar la fuerza pública para hacer cumplir las normas dictadas por el Parlamento, dictado por el Congreso, dictado por los gobiernos regionales o los gobiernos locales. Pero la pregunta es, ¿y cómo es la autoridad en materia internacional? En materia internacional hay una comunidad internacional. Tenemos las Naciones Unidas, tenemos la OEA y otros organismos internacionales. La pregunta siempre es, ¿quién, en el caso de incumplimiento de una norma internacional, quién es el que utiliza, quién podría utilizar la fuerza? ¿Quién tendría el poder para utilizar la fuerza? ¿La ONU? ¿La OEA? En una relación bilateral entre dos estados, nosotros hemos tenido muchísimos años problemas con el Ecuador, ¿no? A raíz del Tratado del 41, el conflicto del 41, se estableció el famoso Tratado de Río de Janeiro, y que el Ecuador muchísimos años no lo reconocía, incumplía, había escaramuzas en la frontera, ha habido conflictos siempre en la frontera, escaramuzas, ¿no? El año 95 hubo otro conflicto de casi un mes, ¿no? Porque no hay una autoridad, no hay un poder que pueda utilizar la fuerza para obligar a cumplir a un Estado. Ese es el problema que hay en temas de derecho internacional, ¿no? ¿Quién es el que tiene la potestad de utilizar la fuerza para hacer cumplir una norma de derecho internacional? Claro, por ejemplo, se pueden imponer sanciones de tipo económico, ¿no? Bloqueos económicos, etcétera, etcétera, pero a veces son unilaterales, ¿no? Por ejemplo, ahora
tengo entendido que Venezuela, en estos momentos que se dice que hay una dictadura, el gobierno de los Estados Unidos está haciendo bloqueos, ¿no?, de tipo económico, no puede hacer otra cosa más. No podría utilizar la fuerza, ¿no?, porque si no ya estaríamos en un estado de conflictos armados. Entonces, en materia internacional hay esta problemática de que no tenemos un poder centralizado para utilizar la fuerza para hacer cumplir las normas del derecho internacional. En el derecho internacional más vale la buena voluntad de los países, ¿no?, para la convivencia, ¿no?, de las naciones. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, eso es en cuanto al tema de la autoridad en materia internacional, que ya es diferente, como hemos visto, en una sociedad mucho más corta, ¿no? Entonces, y veamos el tema del problema de los orígenes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de estos problemas, ¿no? En el pasado, las sociedades se someten a reglas cuya fuerza colectiva asegura la observación de estas reglas, ¿no? El derecho siempre está asociado, o está estrechamente asociado, ¿no?, en algunos casos a la religión, ¿no? Cuando se originan las primeras comunidades, muchas de las normas, por ejemplo, si ustedes revisan la Biblia, hay un libro que se llama Deuteronomio. En este libro, ustedes van a encontrar todo el derecho hebreo antiguo. El derecho penal hebreo está ahí, ¿no? Entonces, el derecho en los orígenes, en sus inicios, en las comunidades más antiguas y primitivas, estaba estrechamente ligado con la religión, ¿no? Él les decía que si se revisa la Biblia van a encontrar ahí el derecho penal hebreo antiguo, ¿no? Porque los preceptos religiosos y las prescripciones jurídicas estaban de alguna manera entrelazadas o se confundían, ¿no? En la actualidad, las investigaciones de la sociología y la etnografía, ¿no?, no han logrado descubrir pueblo alguno que no esté regido por reglas sociales, ¿no?, constitutivas de un derecho por lo menos embrionario, ¿no? Entonces, la elaboración del derecho, la creación del derecho, se dice que se le ha comparado con la formación del lenguaje. No sabemos cuándo se origina el lenguaje, cuándo se ha originado el lenguaje. No lo sabemos. Y tampoco podremos decir cuándo ha aparecido el derecho. Se dice que el derecho aparece cuando ya existe otro hombre. En el mundo antiguo, en el derecho romano, se acuñó dos famosas frases para resumir o para determinar la relación entre el derecho y la sociedad. Los romanos decían ubi societas ibi jus, o sea, donde hay sociedad, hay derecho, ¿no? O a la inversa, donde hay derecho, hay sociedad, ¿no? Los romanos decían eso, ¿no? O sea, sin embargo, es cierto que en donde hay derecho hay sociedad, pero no es tan cierto, ya lo han dicho algunas investigaciones de carácter sociológico y etnográfico, hay sociedades primitivas donde de alguna manera la juridicidad es cero. No hay juridicidad, ¿no? Los pueblos esquimales antiguos, se dice que ahí la presencia del derecho es casi nula o inexistente. Entonces, se puede decir claramente que donde hay derecho hay sociedad, pero no se puede decir claramente que donde hay sociedad siempre hay derecho, porque en los estudios
de la etnografía, en los estudios de las comunidades antiguas, primitivas, se ha podido determinar que hay sociedades donde los niveles de juridicidad son cero. No hay juridicidad. Bien, y para ir terminando la clase, de repente podemos conversar y de pronto me quieren hacer alguna pregunta, vamos a ver la función del derecho. ¿Cuál es la función que tiene el derecho en la sociedad? ¿No? De alguna manera el derecho cumple una función, tiene un rol muy importante. Entonces, el derecho tiene una función de alguna manera natural en una sociedad, ¿no? El derecho cumple una función de pacificar la sociedad, para que la sociedad sea ordenada, para que la sociedad no caiga en la anarquía, es necesario el derecho. O sea, el derecho cumple o tiene una función pacificadora muy importante. Es muy importante porque en las sociedades siempre se generan conflictos. Siempre las necesidades están por encima de lo que la sociedad les puede dar para asegurar esas necesidades, para satisfacer estas necesidades. Siempre va a haber gente insatisfecha y se van a generar conflictos. Entonces, la función del derecho es resolver estos conflictos con justicia y por eso se dice que el derecho cumple una función pacificadora, ¿no? Eso es muy importante que no olviden que el derecho cumple esa función, por eso los que ejercen, los que estudian y los que van a ser profesionales del derecho, no tienen que olvidar que la función del derecho, aparte de los fines que tiene el derecho, es tener una sociedad pacífica, una sociedad en paz, ¿no? Claro, siempre va a haber problemas y siempre hay problemas. Y para eso está el derecho, para componer los problemas, para de alguna manera resolver los problemas que tengan los miembros de una sociedad, los que tengan los miembros de una comunidad. Entonces, con eso estaríamos terminando la clase de hoy, pero tenemos algunos minutos para conversar. Creo que tenemos unos 10 minutos para que ustedes puedan hacer las preguntas pertinentes que crean convenientes. Entonces, en estos momentos ustedes podrían, activar su micrófono y hacer sus comentarios o preguntas que tengan a bien. ¿Sí? ¿Quién está? ¿Quién quiere? Buenos días. Leslie Vázquez, profesor. Hola. Sí, sí, Leslie, te escucho, te estoy escuchando. Hola. Un poco entrecortado te escucho. ¿Me escucha, profesor? Sí, pero un poco entrecortado, pero por favor, si tienes alguna pregunta o comentario, lo puedes hacer. Qué bien. Profesor, le agradezco bastante su magnífica exposición del tema. Realmente estoy completamente satisfecha, ¿no?, con la explicación de todos los puntos. En este caso, yo también quiero hacer un comentario, ¿no?, sobre un estudio que han hecho sobre la importancia de las personas con el nivel de la sociedad. ¿No? Se han hecho un estudio, dice que de un bebé, ¿no? De un bebé que le pusieron solo. Entonces este niño desarrolla una persona desde su nacimiento solo, ¿no? Entonces este niño a lo largo del tiempo del experimento no aprendía a hablar, no
aprendió esa sociedad o la familia influye mucho en nuestro desarrollo, en los que nosotros posterior a futuro realizamos, ¿no? Entonces, eso es con respecto a la importancia de vivir dentro de una sociedad y de que esta forma en nosotros, ¿no? Y Sí, también otro punto fácil, para el hombre es más fácil cometer delitos o infringir reglas en vez de ir por el buen camino, ¿no? Por el lado del bien, sin atropellar a los derechos de los demás, o también sin cometer corrupción, ¿no? Porque es para el hombre más fácil ese, profesor. Eso nomás, gracias. ya, ok, bien, o sea, sí, efectivamente hay estudios que se han hecho de aislar a niños sobre todo, ¿no? Y hay niños que se han perdido eh, en la selva, y hay niños que se han perdido y que de alguna manera estos niños, si no están en contacto con otros seres humanos, no podrían convertirse en hombres y menos en personas. De repente personas, de repente de hecho se pueden respetar los derechos de estos niños, pero estos niños no podrían aprender a hablar, ¿no? Es famosa esta película, esta historia, esta novela de Tarzán, ¿no? Donde aparentemente Tarzán es criado por un grupo de gorilas, ¿no? O de monos. Y por eso él aprende el lenguaje de los monos, a comunicarse como un mono, pero no podría comunicarse con otros hombres, no tenía lenguaje. Luego él tiene un proceso de aprendizaje, ¿no? Para, para ser admitido en una sociedad, ¿no? El otro tema que comentaba Leslie es sobre el asunto de que parece que hay una tendencia de que el hombre siempre cometa delitos, ¿no? Eso es una cuestión siempre discutible, es una cuestión que aparentemente es así, ¿no? Thomas Hobbes, un filósofo inglés, decía que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? El hombre siempre trata de dañar al otro hombre, de hacerle su esclavo, ¿no? Entonces, el hombre es un mal hombre siempre, ¿no? El hombre en la sociedad se hace bueno, ¿no? No, al contrario de la tesis de Rousseau, que decía que todos los hombres son buenos y que la sociedad es quien corrompe al hombre. Pero da la impresión, y hay un libro que se llama El gen egoísta, donde aparentemente los seres humanos tenemos este gen malo, este gen que nos hace cometer estos delitos, ¿no? Y que tengamos esta tendencia a infringir las normas, ¿no? Bueno, pero esos son estudios. Lo real es que la sociedad, toda sociedad necesita siempre de que existan una seguridad, en principio, que nosotros lo primero que queremos es la seguridad, y la seguridad lo vamos a encontrar a través de las normas de carácter moral, por un lado del orden moral, y por otro lado del orden jurídico, ¿no? El orden moral es un orden autoimpuesto, que nosotros nos autoimponemos y nosotros nos comprometemos a cumplir, ¿no? Y si violamos una norma de carácter moral, evidentemente no se va a poder utilizar la fuerza. Pero por otro lado está, la sociedad también tiene un sistema jurídico, un orden jurídico. Y este orden jurídico tiene como característica principal que se puede utilizar la fuerza para sancionar a aquellas personas, a aquellos individuos que infringen la norma, que han violado la norma, y que es necesario corregir esto para que la sociedad pueda seguir siendo una sociedad pacífica, una sociedad donde se pueda vivir de manera, una sociedad donde se pueda vivir tranquilamente, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Que siempre existan normas que hagan posible la vida en sociedad, ¿no? Que
que cumplan una función pacificadora. Porque como bien dice su compañera y como bien dicen algunos estudios, existe o tendemos un gen egoísta, un gen que nos induce al mal y no al bien, ¿no? Entonces, pero esos son estudios que pueden ser discutibles y discutidos, ¿no? Pero por lo menos hay estas cuestiones que la ciencia nos ha dicho, ¿no? En este caso sería una cuestión de carácter biológico, donde existe estos genes o el gen, incluso hay un libro que les decía sobre el gen egoísta. Tenemos 3 minutos, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario antes que se corte, porque a veces no me da tiempo de despedirme ya de las clases que hago. Bien, si no hay preguntas, yo les agradezco que me hayan escuchado el día de hoy. No se olviden que la siguiente semana empiezan los seminarios. No tengo acá a la mano la persona que va a exponer o las personas que van a exponer. Ya les he dicho que pueden juntarse de a 2 como máximo para que hagan la exposición. Entonces, el próximo sábado, no sé si el próximo sábado o el próximo jueves, estaríamos empezando los seminarios, ¿no? Y yo haré un día clase de unos 80 minutos o de 2 horas, y la otra clase, que puede ser sábado, vamos a empezar los seminarios tal como está programado en el sílabo. No se olviden de que ustedes tienen que revisar siempre el sistema de la plataforma de la universidad, que es importante porque ahí están los materiales del curso y ahí también están el foro que tienen que hacer, ¿no? Y también ahí va a estar este pequeño foro donde ustedes van a comentar la exposición de su compañero, la exposición de sus compañeros. Entonces, nos vemos el día jueves, nos encontramos el día jueves para seguir desarrollando el curso de Introducción al Derecho. Entonces, buenos días a todos. Buenos días, profesor. Cuídese. Gracias, profe. Buenos días, profesor. Cuídese. Hasta Ok. luego. Hasta luego.